Vamos a continuar con nuestra serie Más allá de la muerte, ¿verdad? Ese es el nombre de esta serie. Da un poco de miedo el título, ¿no? Pero es que en realidad hay que entenderlo desde la mirada bíblica, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Nuestro texto base, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Y así debemos llegar a esta conclusión en nuestra vida. La muerte no debe ser un fantasma para nosotros, no debe ser algo que nos amenace, por el contrario, ¿verdad? A través de la muerte es el paso que daremos para estar con nuestro Señor para siempre, si es que Él no ha venido antes, ¿no? Porque tal vez no experimentemos muerte si es que el Señor viene, y parece que las profecías dicen que ya viene pronto. Pero la muerte, en medio de la vida está la muerte. Hoy día vamos a hablar de este segundo tema. Son varios temas que vamos a desarrollar, pero hoy día vamos a hablar, si quiere tomar nota, el título de hoy es No somos solo carne y hueso. ¿Ok? No somos solo carne y hueso. Vamos a hablar acerca del ser humano, ¿verdad? Las personas como usted y como yo, vistos desde el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Ok? Esto se conoce como la antropología bíblica, ¿verdad? Que es una rama de la teología, ¿verdad? Vamos a tratar de desarrollar este tema cuando terminemos el estudio del día martes. Vamos a hablar un poquito acerca de teología sistemática, en donde vamos a hablar acerca del hombre, ¿verdad? Que tiene que ver con este tema, ¿verdad? Y esta rama de la teología se encarga de estudiar al ser humano como creación a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Entonces la semana pasada comenzamos con esta serie con una verdad que es un poco incómoda, ¿no? Pero que es necesaria. ¿Cuál era la verdad? El título era Todos vamos un día a morir. Algunos antes, otros después. Recién hablábamos de la señora, ¿no? 47 años creo que tenía, ¿no? Y murió la mamá de sus hijos, ¿no? Una señora con hijos pequeños. Entiendo que incluso tenían una condición especial los niños, si no me equivoco, y partió, ¿verdad?, de esta tierra. Entonces, lo cierto es que todos vamos un día a morir si es que el Señor no ha venido antes. Y después de la muerte, ¿qué viene? El juicio. O sea, todos morimos y los que no tengan a Cristo en su corazón van al juicio. Los cristianos no vamos a un juicio. ¿Entiende eso, no? Ok. Hoy día quiero cambiar un poco el enfoque y es el siguiente, porque si vamos a entender qué sucede después de la muerte, ¿verdad? Lo que hablábamos la semana pasada, primero también debemos entender qué somos antes de la muerte, o sea, hoy día, ¿verdad? De entender a la luz de la palabra. La pregunta filosófica más antigua de la humanidad es, ¿qué es el ser humano? La filosofía se ha encargado de hacer esta pregunta, ¿no? Y lo trata de definir de distintas formas. Los filósofos han debatido por siglos. Esta es una discusión, ¿verdad?, en donde yo creo que la distancia les permitía no agarrarse, ¿no? Pero los pensamientos filosóficos siempre han estado mostrando distintas postulaciones. Y por ejemplo, Platón dijo en relación al cuerpo, al alma, al espíritu, él decía que Platón decía que somos un alma atrapada en un cuerpo. Eso decía Platón. Aristóteles dijo que somos un compuesto de materia y forma. Los materialistas, que es otro pensamiento filosófico, dicen que somos solo materia, solo química, ¿verdad? Hay distintas postulaciones, ¿no? Ahora hay muchas teorías, hay muchos postulados en relación a qué es lo que es el ser humano. Pero la Biblia tiene una respuesta que es mucho más rica, mucho más profunda, y eso es lo que vamos a tratar de estudiar el día de hoy en el resto de nuestra serie. Déjeme contarle una historia real, ¿verdad? Que se ha documentado, ¿verdad? En la década de 1960 aproximadamente, había un médico muy reconocido de Estados Unidos que comenzó a documentar una serie de fenómenos, ¿verdad? Se trata de pacientes que se habían declarado clínicamente fallecidos, estaban muertos, ¿no? O sea, gente que murió. Y él se dedicó a, muchas gracias Felipe, él se dedicó a documentar estas situaciones, porque eran personas que clínicamente estaban muertos, no tenían latidos,
no había respiración en ellos, sin actividad cerebral incluso, y luego de reanimarlos, ¿sabe lo que es una reanimación, no? Puede ser con un PA, ¿verdad? Un dispositivo, ¿verdad? Un desfibrilador se llama, ¿no? O a través de algo químico, no sé. A través de esa reanimación, estas personas lograban volver a la vida, ¿verdad? Algunos por más tiempo estaban ahí como desconectados y otros volvían. Entonces, al volver a la vida, estos personajes, estas personas, decían que, relataban, porque son muchos casos, ¿no? Estadísticos, entonces decían que habían salido de su cuerpo, los que lograban recordar algo. Otros decían que se veían a sí mismos desde arriba, ¿ok? Como flotando en el techo. Otros dicen que veían a los médicos trabajando sobre su cuerpo, ¿verdad? De aquí han salido muchas películas también, ¿no? De estas experiencias. Otros relatan diciendo que atraviesan un túnel, ¿verdad? Oscuro, ¿verdad? Donde en un final hay algo brillante, que sentían paz, ¿verdad? Profunda. Entonces, esos eran los relatos que hacían estas personas. Y este doctor, escéptico al principio, entrevistó a cientos de pacientes con este tipo de situaciones, ¿no? Gente que había muerto y que había vuelto a la vida. Se entiende con una reanimación, ¿verdad? No estamos hablando de que resucitaron milagrosamente. Entonces, este hombre incluso escribió un libro muy importante, ¿no? Que ha sido muy distribuido, que se convirtió incluso en un éxito de ventas porque la gente quiere saber más allá, ¿no? El mundo de la tanatología, que es el mundo de la medicina forense, ¿verdad? Hace muchas estadísticas. Incluso hay gente que ha tenido un encuentro con el Señor a través de el estudio de la muerte, ¿verdad? Médicos, ¿verdad? Pero hoy día no vamos a hablar solamente de eso. Algunas de estas experiencias pueden ser entonces explicadas a través de la actividad cerebral, ¿no? Lo que va quedando ahí del cerebro se comienza a apagar, hay músculos que mueren antes, otros después. Y hay cosas que se podrían explicar, otras siguen siendo simplemente cosas, experiencias o incluso sugestión. No vamos a decir que todos los casos son reales, pero hay algo de esos relatos que confirma consistentemente que cuando el cuerpo muere, algo continúa, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que este libro o esta investigación sea ya una doctrina, no para nada, sino que simplemente estoy diciendo que hay algo que dice que algo sucede con el cuerpo, ¿verdad? O internamente algo sucede cuando la persona experimenta la muerte. La Biblia, obviamente, lo sabía miles de años antes de que la ciencia moderna lo pudiese postular. Y vamos a desarrollar entonces este tema, ¿ok? Vamos a hablar acerca de aquello. Yo creo que no sienta miedo en su vida, ¿verdad? Son temas que tenemos que hablar para que tengamos paz en el corazón. Fíjense que hay mucha gente que vive toda su vida, tal vez algunos de ustedes, ¿no? Toda su vida atemorizados con la muerte, ¿verdad? Y después resulta que viven muchos años, ¿verdad? Y se resulta que mueren de viejitos, no se dieron ni cuenta y finalmente toda su vida estuvieron sufriendo con algo que tal vez los atormentó, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar acerca de estos temas. Entonces, el primer punto es, póngale ahí si usted quiere, a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. ¿Ha escuchado esta frase, no? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué significa esto y qué no significa ser creados a imagen de Dios? Vamos a leer un texto base, que es el texto base de la antropología, ¿no? Bíblica, que es el estudio del ser humano, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Búsquenlo ahí, vamos a proyectarlo, ¿no? Lo tenemos ya. Estos jóvenes son más rápidos que nosotros, ¿no? Ok, Génesis capítulo 1, 26 y 27. Texto conocido, ¿eh? Entonces dijo Dios, contexto, la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Lo leyó ahí, ¿no? Hagamos al hombre, hombre y la mujer, ¿se entiende, no? A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree, el hombre y la mujer, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pregunta, ¿el hombre está por sobre el resto de la creación o no? Aquí lo dice, ¿no? O sea, tiene más derecho usted que el mono, ¿no? ¿Se entiende, no? Ok. Se lo aclaro porque hoy día la sociedad está completamente confundida, ¿no? ¿Se entiende, no? O sea, los animalitos pueden ser muy lindos, pero no son tus hijos, ¿verdad? No los puedes comparar ni ponerlos al nivel de tus hijos, ¿verdad? Ok. Entonces, que señoree sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra, 27, y creó Dios al hombre y la mujer, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Varón y hembra, ¿verdad? No existe gente atrapada en un... No, ¿verdad? Varón y hembra. Entonces, este es uno de los textos, por decirlo así, más teológicamente densos dentro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y vamos a tratar de desglosarlo con cuidado para que no nos pisemos ahí, ¿no? Primero, entonces, ¿qué no significa a imagen y semejanza? Nótese, no significa, ¿ok? Ok. Primero, imagen y semejanza de Dios no significa apariencia física. ¿Se entiende, no? O sea, no es que Dios tenga una forma como tú y como yo. Pero como si dice que tiene ojos, ¿verdad? Que sonríe, que sus manos. No, esas son formas para que nosotros, son formas gramaticales para que nos... ¿Cómo es la figura? Siempre se me olvida. Antropomorfismo, ahí está, ¿verdad? Siempre se me olvida esa palabra. Pero mi esposa, que es mi ayuda idónea, me lo dice. Ok, antropomorfismo, ¿verdad? Vale decir que la gramática bíblica toma aspectos humanos, se lo pone a Dios, que es espíritu, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender un poco algo más de Él, ¿no? Ok, entonces, cuando habla la Biblia de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, no significa, no está hablando de una apariencia física, ¿verdad? Porque lamentablemente lo que ha comprendido la sociedad es eso, ¿no? Entonces, yo digo, piensa en Dios, y usted se imagina inmediatamente un abuelito, ¿verdad? Así como en un trono, ¿verdad? Y a Jesús quizás con el pelo largo, como el de la tele, ¿verdad? Y esa es la imagen que de alguna forma nos hemos creado. Pero cuando habla de imagen y semejanza, no está hablando de apariencia física. La palabra hebrea para apariencia física es toar, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de apariencia física, es la palabra toar. Por ejemplo, ¿se recuerdan en Primera de Samuel, capítulo, no lo vamos a leer, 16, versículo 12? Acá se está utilizando esta palabra para describir la apariencia física de David. ¿Cómo era David? ¿Cómo era? Bueno, aparte de pequeño, pero era bonito, ¿verdad? Era de apariencia, de buen parecer, ¿verdad? Les gusta a ustedes resaltar lo malo, ¿no? David dice que tenía un buen parecer, ¿verdad? Bien. Pero chicos, son malos, por Dios. Entonces, esta palabra, toar, en el hebreo, es la palabra que se usa para una descripción física, ¿ok? También hay otra palabra, que yo no sé cómo se pronuncia, que es con una T, selem y demut, ¿verdad? Esta es la palabra imagen y semejanza, ¿verdad? Que son palabras diferentes. Por lo tanto, cuando Dios dice que fuimos creados a imagen y semejanza, no está usando la misma palabra que usó para describir a David, que era una apariencia física. ¿Se entiende, no? Ok. Entonces, imagen y semejanza no es algo físico, ¿ok? Fuiste creado a imagen y semejanza, pero ya sabes que Dios no se parece a nosotros físicamente. Él es espíritu, de hecho. Y a Dios nadie lo ha visto, ¿verdad? Ok, imagen y semejanza de Dios no significa tampoco que los seres humanos sean o serán dioses, con minúscula, ¿no? Imagen y semejanza. Usted dice, bueno, pero eso es más que obvio. Pero fíjense que algunas sectas muy conocidas, las que te prestan la cancha para ir
a jugar básquetbol. Ya saben cuál, ¿no? Bueno, esa secta, por ejemplo, enseña que los seres humanos seremos, ¿verdad?, dioses en la eternidad. Y como dijo un profesor, la ignorancia es atrevida, porque dicen además que tendremos muchas esposas en la eternidad, ¿verdad? Y apenas batallamos con una, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Así que no se haga de esa secta. Pero imagen y semejanza no significa en ningún caso que los seres humanos seremos dioses, ¿verdad? Porque Él es Dios. Entonces si te dice, ustedes, yo soy Dios, ustedes serán imagen y semejanza, seremos pequeños dioses. No, ¿verdad? Así que bájele, ¿verdad? Bájele un cambio. Isaías capítulo 43, 10 dice, ¿lo tenemos ahí? Les gané. Me ganaron, ok. Isaías 43, 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. No dice testigos de Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Recuerden que aquí está hablando a través del profeta, Dios hablando a través de Isaías. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Fíjense en esto, subraye lo que viene. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Se entiende, no? Tal vez alguna versión está más fácil, ¿no? Pero ahí está claro, ¿no? No hay dioses. Él es el único Dios, ¿verdad? Así que queda obviamente descartada que imagen y semejanza se refiere a que seremos como dioses. Lo que sí, la Biblia dice que reinaremos, ¿verdad?, con el Señor. No da mucha información, pero eso no tiene nada que ver con ser dioses. Está hablando de administrar probablemente. ¿Ok? Ok, entonces estamos viendo puntos de qué es lo que no es imagen y semejanza. Imagen y semejanza de Dios no significa que se perdió completamente con la caída, me refiero al pecado, ¿ok? Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Él dice que fue bueno, ¿no? Lo vio que todo lo creado era bueno y dice que lo creó a imagen y semejanza, ¿ok? En ese momento el hombre no tenía pecado, ¿verdad? Por eso dijo Dios que era bueno. ¿Se entiende, no? Pero con el pecado, de alguna forma, esa imagen y semejanza, ¿qué creen ustedes? ¿Se distorsionó o no? Piensen. ¿Qué le dice el sentido común? Ya le respondo, ¿no? Bueno, la imagen fue dañada, sí. Claro, porque ya el hombre, ¿verdad? Dios es santo, ¿no? Y Dios quiere que tú seas santo. Hay un término ahí en la teología que son los atributos de Dios, ¿verdad? Perdón. Los atributos de Dios pueden ser comunicables o incomunicables. Se los enseñé en alguna clase, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son comunicables? Los que pueden ser manifestados en nosotros, ¿verdad? O sea, atributos de Dios que en tu vida, en mi vida pueden ser manifestados. Por ejemplo, todopoderoso. Él es Dios todopoderoso. ¿Tú puedes ser todopoderoso? No. Entonces ese es incomunicable. ¿Ok? Pero tú, en el nombre del Señor, puedes recibir y ser parte de ese poder milagroso y lo que quieras, ¿verdad? Pero hay otros aspectos, otros atributos como el amor de Dios, ¿verdad?, que es un atributo, la santidad que puede estar en tu vida. Sin embargo, somos santos porque Él es santo. Sin embargo, hay áreas en nuestra vida que han sido corrompidas, ¿no? Y mientras estemos en este cuerpo, vamos a luchar con ellas y vamos aprendiendo. Entonces, la imagen fue dañada, pero no fue destruida con el pecado original. Pero sí hay un daño espiritual. Eso lo tenemos que entender. Ahora, hay mucha discusión, hermano, acerca de estos puntos, ¿verdad? Pero bueno, el sentido común nos lleva un poco a entender esto. Es como un espejo roto, incluso dicen los teólogos, ¿no? Se nos quebró el espejo del baño, ¿no? Entonces, cuando cayó al piso, ¿cómo creen ustedes que se quebró, no? Se quebró. No porque yo me miré con mi corte de pelo, sino que se quebró porque se cayó. Pero cuando nos acercábamos todavía se podía ver, pero la imagen estaba distorsionada, ¿se entiende, no? Para que más o menos podamos entender este ejemplo, ¿ok? Génesis capítulo 9, versículo 6, no lo vamos a leer, pero este pasaje sigue prohibiendo
y lo vemos acá, el asesinato hacia un hombre. ¿Se entiende, no? Ahí estaba Caín y Abel, ¿no? Pero la Biblia sigue prohibiendo el asesinato de otro ser humano. ¿Puedes matar un animal? Para comértelo, ¿no? Pero hacia un hombre, ¿puedes matar a un hombre y para comértelo? Tampoco, ¿no? O sea, los caníbales, ¿no? Pero fíjense la diferencia, ¿no? Porque sigue este texto, ¿verdad? Este ejemplo que vemos ahí en Génesis 9:6, sigue prohibiendo el asesinato porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Incluso después del diluvio, cuando todo estaba corrompido. Recuerda que el diluvio vino porque toda la generación, ¿verdad?, estaba totalmente sumergida en pecados atroces, ¿no? Ok, pero el hombre, a pesar de eso, incluso el hombre más malo, sigue siendo de alguna forma creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso es lo que no significa ser creado a imagen y semejanza de Dios. Segundo, entonces, ¿qué sí significa ser creado a imagen y semejanza? La palabra Tselem, tiene una T principio, viene de una raíz que significa hacer sombra. ¿Ok? Cuando está hablando de imagen y semejanza, significa en el original hacer sombra. Implica una representación. ¿Se entiende lo que es una representación, no? No es necesariamente ¿verdad? Sino que es una representación de. Así como, por ejemplo, una estatua, ¿no? Por ejemplo, una estatua de un rey. Es una representación. Entonces, de esa forma es el hombre en la tierra. Cuando habla de imagen y semejanza, somos nosotros una representación, ¿verdad? Una sombra de Dios. O sea, tú eres un reflejo de Dios. ¿Se entiende, no? En medio de la sociedad. Una gran tarea, ¿no? O sea, por eso hablamos de ser embajadores de Cristo. ¿Sabes lo que es un embajador en otro país? Es el representante, ¿verdad? Es como la ley de ese país allá. De hecho, es tan así que en los países donde se pone la embajada, donde está es un lugar que desde el perímetro, ¿verdad?, ya es, por ejemplo, Chile. Si estás en Estados Unidos y vas a la embajada de Chile, dentro de eso es Chile. A mí me tocó una vez ir a la embajada de Estados Unidos, ¿verdad?, para nacionalizarme chileno. No, mentira. Fui a la embajada de Estados Unidos y cuando entré ahí me dijeron, ¿verdad?, todo en inglés, ¿verdad?, y aquí las leyes de afuera no, ¿verdad?, y usted se somete, y estaba puras advertencias, ¿no? Y ahí yo entré, ¿no? Pero entendamos que un embajador es un representante, o sea, se comporta como es en el lugar de su origen. Tú y yo somos un reflejo, una imagen de Dios en esta tierra porque fuimos creados a imagen y semejanza. Ok, entonces la palabra demut, que es la otra, significa parecido, modelo, forma. No es identidad, fíjese, es semejanza. ¿Ok? No es igual, es una semejanza, pero una buena semejanza, ¿no? Juntas, entonces, estas palabras, imagen y semejanza, enseñan que somos seres espirituales, así como Dios es espíritu, nosotros tenemos un espíritu del Señor inmortal. ¿Se entiende, no? Ok. También tenemos personalidad, razón, ¿verdad? De razonar, a eso me refiero, ¿verdad? No que usted no se equivoque, de razonamiento, ¿verdad? Emociones, voluntad. ¿Está de acuerdo con eso, no? ¿Tiene usted razonamiento? ¿Logra razonar, no? ¿Tiene voluntad? ¿Tiene emociones? Ok. Los animales tienen instinto. De ahí viene la palabra, el instinto animal, ¿verdad? O sea, a ellos no les interesa, ¿verdad? Y el Odiseo se nos salta la reja, ¿verdad? Y su instinto es suicida, porque es un gato, por si acaso. Porque él quiere meterse a comer la comida del gato de nosotros, ¿no? Y le pusimos una reja y ahí queda, ¿no? Tiene un instinto de sobrevivencia, ¿verdad? Y por más que le explicamos, no lo entiende.
Ok, los seres humanos tenemos una conciencia reflectiva. O sea, no te puedes comparar con el gato, ¿no? Que tiene un instinto nada más. Él huele y quiere, ¿verdad? Comer o lo que sea. Tú y yo podemos razonar, ¿verdad? Reflexionar acerca de. Entonces los seres humanos podemos pensar sobre nuestros pensamientos, ¿verdad? Y podemos decidir contra nuestros instintos. ¿Has tenido alguna vez un mal instinto? ¿Sí? Yo siempre me recuerdo esto, ¿no? Que siendo un papá primerizo con mi hija, la Moncita, no está acá, ¿no? Ahí está atrás? A ver, ahí te veo. Cuando tenía como 8 meses, ¿verdad? Mi esposa me la dejó cuidando, yo había trabajado toda la noche, estaba medio trasnochado, y la guaguita se puso a llorar, ¿verdad? Y yo casi ya me tenía hasta acá, ¿no? Yo quería dormir y lloraba mientras mi esposa iba a hacer un trámite. Y mi instinto fue, ¡ah! ¿verdad? Y yo hice así, ¿eh? Como para pegarle. Pero mi razonamiento dijo, hombre, tranquilo, ¿verdad? Bebé inocente, debes cuidarlo. Pero mi instinto fue como agresivo, ¿no? Y de ahí era mi primera hija. ¿Le ha pasado eso, no? ¿Le sigue pasando? Ok, bueno, controlen ese instinto, ¿verdad? Entonces, los seres humanos podemos decidir contra nuestros instintos. Mucha S, ¿no? Podemos nosotros decidir acerca de eso. Cuando la gente dice, no sé qué me pasó, no, en realidad sí sabe, ¿verdad? Eso también la Biblia lo enfoca como el dominio propio. Y Dios nos ha dado un espíritu de poder, de mansedumbre, de dominio propio, ¿verdad? Entonces, el instinto es, muchas veces negativo, pero tenemos esa capacidad de gobernar incluso en nuestros pensamientos. ¿Sabías eso, no? La Biblia incluso nos llama a poner en cautividad esos pensamientos, ¿verdad? Así que eso nos va a ayudar mucho. Bueno, punto 3, tenemos dominio sobre la creación. ¿Vio que lo leíamos ahí en Génesis? No somos animales superiores, ¿verdad? Somos una creación distinta, ¿verdad? Ahora, cuando vemos al gorila, al mono, como quien uno dice, oye, aquí es bien parecido, ¿no? Usted le ha visto las manos, o sea, es innegable, pero es algo muy distinto, ¿verdad? Usted y yo no somos animales superiores, somos una creación de parte de Dios que nos lleva a reflexionar y cuidar la creación y amar la creación de Dios. ¿Se entiende, no? No por eso vas ay, yo soy superior, ¿verdad? Bueno, anda a decir al gorila a ver si te atreves, ¿verdad? Pero no somos animales superiores, somos administradores de la obra de Dios. Todo lo creado, hermanos, la naturaleza, los seres vivos, ¿verdad? Los animales, es algo que Dios ha puesto en nosotros para administrarlos, ¿verdad? Para cuidarlos, ¿se entiende, no? No hacer un abuso de ello. Hay un teólogo, yo no se los voy a nombrar porque no puedo recomendar, ¿verdad? Pero dijo, ser imagen de Dios significa ser un yo que puede hablar con los demás. Fíjate, que se comunica, que se relaciona, ¿verdad? Ser imagen de Dios. O sea, que Dios nos haya creado como imagen de Dios también significa que debemos relacionarnos con ¿quiénes? Con otras personas. ¿Se entiende, no? Ahora, ¿por qué está diciendo esto el pastor? Porque hoy día la sociedad se ha vuelto muy hermética, ¿verdad? Y no te quieres relacionar con nadie, ¿verdad? Y eso sería un problema bajo el mandato que Dios nos ha dado, ¿no? ¿En qué está pensando usted ahí? En la gran comisión de ir por el mundo e ignorar a toda la criatura. No dice eso, ¿no? Dice predicar el evangelio. ¿Cómo puedes llegar a alguien para hablarle de Dios? Acercándote. Buenos días. Buenos días. ¿Hace frío? Hace frío. Pero Dios creó el sol, ¿verdad? Y ahí usted entra, ¿verdad? Y ya comienza a hablar de algún tema, ¿no? De hecho, mi hijo, el Vicente, creo que tiene una tarea de evangelizar a alguien, ¿no? Entonces en la feria andaba, pero desesperado a quien le hablaba. Ya cállate, le decía. Estamos comprando, ¿verdad? Pero comunicarnos, relacionarnos, hermanos, es parte también de ser imagen y semejanza de Dios. Porque fíjense que el hombre, a pesar de su pecado, ¿qué es lo que hace Dios? Se acercó al hombre.
llamó a Moisés, le reveló su voluntad, le dio indicaciones. Jesús, ¿qué es lo que hizo? Vio a las multitudes que estaban como ovejas sin pastor y tuvo compasión. ¿Y qué hizo? Se acercó a las multitudes, ¿verdad? Y ahí está el monte, la reflexión del sermón de la montaña y todo eso, ¿verdad? Hacia las multitudes, hacia las personas, diálogos, incluso con personas prohibidas, como la mujer samaritana, ¿verdad? Que un hombre, un rabino, hablase con un samaritano ya era complicado. Además, con una mujer, y además un tema que tiene que ver con la adoración, que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad, lo habla con la samaritana. Entonces, Dios quiere que seamos comunicativos. Necesitamos comunicarnos, ¿verdad? Entonces, este hombre, ¿verdad? Este teólogo dice, ser imagen de Dios significa ser un yo que pueda hablar con los demás. Imagen y semejanza de Dios. Tercero, aquí viene un poco la novedad de esta enseñanza, ¿verdad? En las culturas vecinas a Israel, ¿cuáles eran las culturas? Teníamos a Egipto, Mesopotamia y la misma Canaán, ¿no? Que eran las que estaban ahí cercanas. Solo los reyes eran considerados como imagen de los dioses. ¿A quiénes se consideraban como imagen de los dioses? Solo a los reyes. El resto de los seres humanos no tenían esa dignidad. Así lo consideraban las culturas aledañas a Israel: Egipto, Mesopotamia y Canaán. Ok, ¿creen ustedes que esto será así? Que imagínense que solo los reyes, el alcalde, ¿verdad?, el presidente o el pastor de una iglesia sea a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? Ok. El texto de Génesis 1 es muy revolucionario porque dice que todo ser humano, sin importar su rango, su género, su etnia, de donde venga, ¿no? O su condición social, ese personaje ese hombre es imagen de Dios. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Por eso el asesinato está prohibido. No puedes matar, a no ser que sea por defensa personal, ¿no? O te deja que te mates. No, claro, ahí ya te puedes hacerlo, ¿no? Pero hay que entender eso. No nos metamos, salgamos de ahí, ¿verdad? Por eso también la esclavitud, bajo la mirada bíblica, es incompatible con el Evangelio, ¿verdad? Ahí puede leer la carta a Filemón. ¿Se recuerda quién era Filemón, no? Lo estudiamos ahí en el Nuevo Testamento. Entonces, la esclavitud es completamente contraria a la teoría del Señor. El asesinato está prohibido en la Biblia, ¿verdad? El racismo es un pecado. O sea, si tú eres una persona racista, eres una persona que está en pecado. Deme un ejemplo de racismo. La piel, ¿no? Por ejemplo, color de piel, lugar de origen, ¿no? Hoy día hay gente, por ejemplo, que odia a los judíos, otros odian a los musulmanes, ¿verdad? Todo eso es racismo, ¿verdad? Tú y yo no tenemos que tener eso presente en nuestra vida porque es un pecado, ¿verdad? Porque recuerda, te metes en un problema con este aspecto de la imagen y semejanza. ¿Se entiende, no? Ok. Cada ser humano es portador de la imagen divina. El ser humano es espíritu, es alma y es cuerpo. ¿Estamos de acuerdo, no? Espíritu, alma y cuerpo. Y acá vamos a llegar a un debate, que es un debate teológico, ¿no? Y no menor, que incluso ha dividido a los grandes teólogos del siglo, ¿no? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23. ¿Quién escribe esto? El apóstol Pablo, un hombre lleno de conocimiento. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿ok? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor
Jesucristo. ¿Qué es lo que dice ahí? Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Ok, entonces este versículo claramente representa tres partes, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Esto se llama tricotomía de tres, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Pero hay otros versículos que vamos a encontrar en la Biblia, que los vamos a estudiar en profundidad cuando veamos la teología sistemática, que solo mencionan dos, el alma y el cuerpo. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, 28. O el espíritu y el cuerpo, ¿verdad? En Santiago capítulo 2, 26. No lo voy a leer ahora. Y esto se llama, no tricotomía, sino que se llama dicotomía, de dos, ¿verdad? ¿Se entiende, no? ¿Qué pasó acá entonces? ¿Qué hacemos, Señor? ¿En qué problema nos hemos metido? Bueno, no se alarme, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál de los dos es correcto? Entonces, acá primero hay que explicar un poco acerca de la posición que podría ser tal vez más fiel a la Escritura, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la posición de la tricotómica, ¿verdad? O sea, tres partes. Esto enseña que el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? En una predicación lo definí, ¿no? Cuerpo, soma, material, ¿verdad? El cuerpo físico, este cuerpo temporal. Alma, algunos lo definen como la personalidad, las emociones, el intelecto, la voluntad, y hay harta discusión acerca de eso, ¿no? Y espíritu, el neuma, con P al inicio, de ahí viene la palabra neumatología, ¿verdad? Que es el estudio de el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok. Y el espíritu sería la parte más profunda, la que se conecta con Dios, bajo esta mirada de tres partes, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu. Ahora, la posición dicotómica, que son dos partes, enseña que el alma y el espíritu son dos aspectos de la misma realidad inmaterial. Suena como raro, ¿no? Pero está diciendo que el alma y el espíritu son lo mismo, ¿verdad? Ok. Así, por ejemplo, como un diamante puede ser descrito por su color, por su brillo, ¿verdad? Pero es solamente una pieza. ¿Okay? Entonces, algunos aspectos teológicos miran esto así, el alma y el espíritu como uno solo. ¿Okay? Hay un teólogo importante que defiende esta posición, ¿verdad? La Biblia dice que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. O sea, nunca dejes de retener alguna enseñanza acerca de esto. Entonces, ¿qué dice este teólogo? Dice esto, escúchenlo, textual. Las escrituras usan alma y espíritu de manera intercambiable. Las escrituras usan el alma y el espíritu de manera intercambiable. La muerte se describe como la separación del espíritu, según Santiago capítulo 2, 26, o la salida del alma, según Génesis capítulo 35, 18. Y dice este teólogo, no hay distinción funcional consciente. Y ahí termina su postulado. Ahora, nuestra posición, ¿verdad? Pastoral, porque hay cosas que uno no puede saberlas completamente ni podemos darlas por completo, ¿no? Pero lo que yo les puedo recomendar es, no necesitas resolver este debate para vivir santamente, de manera santa, ¿ok? O sea, si es dos partes o tres partes, no necesitas tener esa respuesta para vivir una vida en santidad, ¿se entiende, no? Lo mismo que pasa con la salvación, ¿no? Que si se pierde, que no, hay gente que se dedica toda la vida a discutir ese tema, ¿verdad? Y el único que dice es, la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, yo les digo, viva como que se pierda, ¿verdad? Para que sea temeroso del Señor y tenga paz en su corazón como si no la perdiera. Sentido común, ¿verdad? Paz en el corazón. En relación a este tema, entonces, no necesitamos resolver este debate para poder vivir en santidad. Lo que importa es que no eres solo cuerpo. ¿Estamos claros, no? O sea, esta carne no es solo carne, sino seríamos una pieza de carnicería nada más, ¿no? No eres solo cuerpo. Hay una parte inmaterial que sobrevive a la muerte. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? O sea, hay algo que pasa más allá
de la muerte, que es como el tema de esta enseñanza. Otro postulado, considerando las dos posiciones, ¿no? Necesitamos nacer de nuevo. Le dijo Jesús a Nicodemo, que no entendía nada, le dijo, es necesario volver a nacer. Tú le dices eso a alguien allá afuera y no lo entiende. Ya, nos vemos entonces, le va a decir, ¿no? Hay que nacer de nuevo. ¿Qué te dirían tus compañeros de la Universidad Gabriel? Si tú le dices, hay que nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Y tú naciste de nuevo? Sí, yo nací de nuevo. Y tan flaquita la mamá, ¿cómo lo hiciste para meterte ahí, no? Pero nosotros entendemos que nacer de nuevo es nacer espiritualmente. ¿Se entiende, no? Entonces, no somos solo cuerpo, hay una parte inmaterial que trasciende después de la muerte. Necesitamos nacer de nuevo porque tu espíritu está muerto sin Cristo. Fíjate esto. ¿Pero cómo? Pregunta para pensar. ¿Todos los seres humanos tienen espíritu? Piénsenlo. Tu espíritu está muerto sin Cristo. En el sentido de, tiene que ser reparado, ¿no? Toda tu persona, o sea, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, como lo que leíamos acá, necesitan ser redimidas. Todo. ¿Tu cuerpo también o no? ¿O solamente tu alma? ¿O solamente el espíritu? ¿O el cuerpo también? ¿Qué creen ustedes? Todo, ¿verdad? De hecho, el Señor promete una restauración física, ¿verdad? A lo mejor aparezco con un mejor peinado, pero necesitamos una restauración en el cuerpo también, ¿verdad? El cuerpo es importante, ¿o no? Claro que sí. Otro teólogo importante, no le digo el nombre, dice, la verdad relevante no es cuántas partes tenemos, si son 2, si son 3, si son 5, no, ¿verdad? Sino que toda nuestra persona necesita a Cristo, ¿verdad? O sea, hay cosas que usted no va a entender. Hay cosas que la gente del campo que ama al Señor y son salvos, nunca van a discutir, ¿verdad? Pues ellos aplican la fe y creen al Señor y Dios se revela a través del texto bíblico, tal vez con menos profundidad que nosotros, pero no se detenga en discusiones que no tienen sentido para la vida, ¿verdad? Simplemente lo que tenemos que saber es que todo nuestro ser, todo, sean 2 o 3, necesitan ser redimidos, ¿verdad? Y esto es a través de Cristo, eso lo entendemos, ¿ok? Punto 3, el espíritu, ¿verdad? Es nuestra antena espiritual o nuestra fibra óptica, si lo queremos llamar así, ¿no? La Biblia describe el espíritu como la parte más profunda del ser humano, el espíritu. Zacarías capítulo 12, versículo 1, vamos a leerlo. Zacarías capítulo 12, versículo 1. Dice así, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Qué es lo que hace el Señor? Funda el espíritu dentro de nosotros. ¿Ok? Y ahí, bueno, sigue la profecía, pero quiero tomarme de esta parte, ¿verdad? Entonces, Dios mismo forma nuestro espíritu, que es el espíritu de Él, ¿no? Es, de alguna forma, un toque personal para cada ser humano. Estamos diciendo que el espíritu es el que nos permite conectarnos con Dios, como nuestra antena, ¿no? Con el Señor. Ahora, funciones del espíritu o del área espiritual. 3 funciones por lo menos, ¿no? Conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Fíjate, el espíritu muestra al corazón una ley escrita en el corazón. Incluso lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Las personas, el ser humano, no necesita exponerse a los 10 mandamientos para saber internamente lo que es bueno y lo que es malo. Por supuesto que no en todo el detalle, pero el hombre sabe en el fondo de su corazón cuando está haciendo algo malo. ¿Sí o no? Piensa tú antes de Cristo.
antes de no tener ninguna conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay aspectos morales, ¿verdad? Que están ahí en el corazón, una ley escrita, ¿verdad? En sus corazones. Dice, dando testimonio su conciencia, o sea, lo que Dios ha puesto en el hombre, que es espiritual, da testimonio a la conciencia y acusándole o defendiéndole de sus razonamientos. Ay, Romanos, ¿verdad? Ay, Romanos, la columna vertebral del Evangelio. Difícil interpretación de este texto porque es escrito en un griego tolomaico, ¿verdad? Era el griego de los juristas. Entonces Pablo pone acá toda su expresión. Vamos a tener que estudiar a profundidad la carta a los Romanos. Entonces la conciencia no es la voz de Dios directamente, pero es la capacidad que Dios nos dio para discernir entre el bien y el mal. O sea, tú tienes esa capacidad como ser humano para poder discernir. De hecho, el discernimiento es algo que debemos ejercitar, ¿verdad? Debemos trabajar en nuestra vida, el aprender a discernir. ¿Cómo estás discerniendo? Usted entiende, ¿no? Últimamente. Es que hay palabras que a mí me cuestan, hermano. Discerniendo. Yo por eso no quería ser pastor. Pero bueno, usted ya lo entiende. Lea las letritas abajo. ¿Ah? Eso. ¿Cómo estás aplicando el discernimiento en tu vida? ¿Cómo? ¿Te estás equivocando o estás aprendiendo a discernir a través del Señor, de su palabra, verdad? Hay algo que es un discernimiento que es espiritual, como el que nos menciona acá Romanos, ¿verdad? A veces tú vas a escuchar, hay gente que me dice, o tal vez algunos de ustedes mismos, cuando son nuevitos en el Evangelio, dicen, ¿sabe qué? Cuando yo escuchaba tal predicador, ¿verdad? Cualquiera, vamos a poner ahí, obviamente alguien de falsa doctrina, como que sí, habían cosas que él decía, pero como que algo me decía internamente que eso no estaba bien, ¿verdad? Bueno, ahí está aplicando el discernimiento de manera espiritual, ¿verdad? El Espíritu Santo que está en esa persona, de alguna forma te va guiando. Sí, no. Pero luego viene ese discernimiento que es por la palabra, ¿verdad? Que eso es importante que lo podamos desarrollar. Pero cuando tú llegas a Cristo, ya eres del Señor, tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo verá la forma de cómo comunicarse contigo para que puedas discernir. Ahora, a veces nos equivocamos, ¿verdad? Porque hay tres voces que hablan a nuestra mente. El mundo, Satanás y también, también puede ser nuestra propia maldad, la concupiscencia, ¿no? Que podríamos tenerla y por supuesto que Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a discernir cuándo es Dios, porque a veces lo que tú piensas no es Dios, ¿verdad? ¿Le ha pasado alguna vez, no? Que usted pensaba que era Dios y después no era nadie. Era usted mismo, ¿no? Entonces nos equivocamos. Por eso es importante aprender a escuchar la voz. Hay una alabanza que cantamos: cada vez que me hablas al oído, reconozco tu voz. ¿La han escuchado, no? Cada vez que me hablas al oído, reconozco tu voz. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces tenemos que aprender a desarrollar este lado espiritual. Hay cristianos en la vida cristiana que van a desarrollar esto, ¿verdad? Espiritual. Otros no. Otros van a tener menos percepción, ¿verdad? Van a poder percibir no tanto como otros, ¿verdad? Pero es importante que usted desarrolle su lado espiritual. Ahora, no se meta en el misticismo, porque si no, después se vuelven espirituados, ¿no? En vez de espirituales, ¿verdad? Y hay lugares o personas que están más preocupadas de estudiar a los demonios que a Jesús, ¿verdad? O sea, hay un mundo espiritual que no lo vamos a negar, pero primero Dios, como dicen en México, ¿no? Entonces decíamos que Romanos capítulo 2:15 nos habla un poco de esta conciencia. Vemos acá también la intuición, ¿verdad? Que es parte de estas funciones espirituales. ¿Ha escuchado hablar de la intuición, no? E incluso hay gente que no es cristiana y que de alguna forma ellos dicen, oye, como que me resulta, ¿verdad? Ok.
Entonces, el Espíritu nos da la capacidad de percibir realidades más allá incluso de los 5 sentidos. No estoy hablando del tercer ojo, por si acaso, pero más allá de los 5 sentidos. Y tengo que hacer esta aclaración porque alguno capaz que se está metiendo en eso y piensa que es nada que ver, ¿verdad? No es adivinación, es algo, una sensibilidad espiritual. De hecho, las mujeres, Dios les ha dado una capacidad que los hombres, diga conmigo, hombres, no tenemos, ¿verdad? No tenemos. Cuando dijo Dios que la hizo como una ayuda idónea, ¿verdad? Recuerden ustedes que eso es pararse enfrente de uno y decirte unas cuantas verdades para que tomemos decisiones buenas. Porque ellas, las hermanas, pueden ver cosas que nosotros no vemos. No es que estén locas, sino que ellas pueden ver a veces situaciones, ¿no? Te dice, a veces sí. Bueno, ver, ¿verdad? Ver situaciones que tal vez podría Dios a través de ellas estar advirtiéndonos para que no tomemos malas decisiones, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, siempre le decimos a los varones, ¿verdad? En nuestras reuniones de hombres, siempre hablamos de estos temas, ¿verdad? Y considerar a la esposa aunque nos cueste, ¿verdad? Considerar, no, eso no me gusta, ¿verdad? Y que era tu proyecto de vida, no, eso no me gusta. Considéralo porque hacerlo sin estar de acuerdo nos traerá un problema, ¿verdad? No con la esposa, sino que un problema con la situación además. Entonces Dios les ha dado a la mujer esa capacidad, ¿verdad? Que más allá de una intuición, es algo espiritual, de poder discernir, ¿verdad? Cosas para la familia. Entonces, escuchemos, ¿verdad? Y créanme que en la medida que lo hacemos nos va a ir bien. ¿Amén? Puras hermanas dijeron amén. Recuerden, no es adivinación, ¿verdad? Es una sensibilidad espiritual. Entonces, conciencia, intuición, comunión, el espíritu, ¿no? Nos ayuda a tener la comunión. Juan, capítulo 4, 24 dice, Dios es espíritu. ¿Qué es lo que es Dios? Es espíritu. Y los que le adoran, ¿tú le adoras o no? Claro. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ahora, ¿qué significa esto? Que tu vida debe ser una constante adoración. ¿Sí? No solamente cantar, pero lo haces a través del espíritu. Adoramos a Dios a través de lo espiritual, ¿verdad? O sea, si aplaudes, ese aplauso que es para Dios, ¿verdad? Espiritualmente se transforma en una adoración espiritual y eso es lo que Dios recibe. No es como mi abuelito que quería aplaudir más fuerte que los hermanos y competía, ¿no? Porque eran viejitos. No es aplaudir más fuerte, no es el que aplaude más bonito, es algo espiritual, ¿verdad? Que tú estás entendiendo. Cuando aplaudes, que tiene un significado en la alabanza, si lo estás haciendo en espíritu y en verdad, ¿verdad? Eso va a recibirlo Dios, pero no por el sonido, sino que lo que hay en tu corazón. Lo mismo con tu canto. Amén, dicen los desafinados, ¿no? Claro, porque si no, Dios se taparía los oídos. Pero lo que Dios hace es transformar ese canto, aunque esté desafinado, en una adoración. Y lo mismo cuando oras y todo lo demás. Porque Dios es espíritu. Entonces, esta función creo que es una de las más importantes. Todos los seres humanos pueden adorar. Y de hecho debemos, porque fuimos creados para adorar a Dios. El propósito principal, fuimos creados para su gloria, para la adoración de su nombre. Segundo, fuimos creados ahora para llevar el mensaje de la palabra de Dios a otras personas. Entonces, ¿los animales pueden adorar a Dios? Bueno, la Biblia por ahí dice que la creación canta, pero está bien ya, okay, pero eso es también una figura gramatical, entendamos eso, ¿no? Pero los que fuimos creados con el propósito de adorar, ¿quiénes son? Los seres humanos. También, ¿alguien más o no? Los ángeles. Los ángeles también fueron creados, pero los seres humanos fuimos creados específicamente para tener esta comunión con Dios. Estamos hablando de las partes que conforman el ser humano, el cuerpo, el alma
el espíritu. Y esa área espiritual es la que tenemos que desarrollar, ¿verdad que sí? Claro, en la iglesia aprendemos lo que es espiritual. Allá en el mundo, en la universidad vas a aprender lo que es parte de esta vida y eso está muy bien. Pero en la iglesia es en donde nosotros encontramos la enseñanza espiritual que trasciende más allá. Ahora, acá está el problema, yo creo que lo mencioné, ¿no? El espíritu está muerto. Vamos a leer Efesios capítulo 2, 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué nos dio el Señor a nosotros? Vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dio vida? ¿El día que nacimos? No, se está refiriendo a eso. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. ¿Qué significa si tú estabas vivo, o sea, ya existías, y Dios te dio vida? Es porque estábamos, entonces, espiritualmente muertos. Y Él, Dios, Jesús, nos dio vida a nosotros. Por el pecado de Adán, el espíritu humano, ¿qué es lo que le pasó? Muere. O sea, tiene ese espíritu, pero eso está, para llamarlo así, muerto. No desaparece, sino que quedó desconectado con Dios. ¿Se entiende, no? No hay comunión con Dios. O sea, una persona, recuerden, todos los seres humanos somos creación. ¿Estamos de acuerdo? Ok, hay espíritu. Pero no todos somos hijos de Dios. ¿Todos creación? Sí, pero no todos son llamados hijos de Dios. Es un honor, hermano, ser llamado un hijo de Dios. En serio. ¿Por qué? Porque cuando no eres un hijo de Dios, espiritualmente estás constituido, pero estás desconectado de Dios, ¿verdad? Es como un teléfono sin señal, como una juguera sin nada que echarle dentro, ¿no? Estás vacío. Necesitamos eso. Por eso necesitamos nacer de nuevo, pero es un nacimiento espiritual. El nuevo nacimiento no es una mejora moral, no es como que no es como que tomas como lo que traes y te lo arregla un poco el Señor. No, es un nacimiento de cero, completo, ¿no? Es una revivificación en nuestro espíritu. Juan capítulo 3, versículo 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu es. ¿Se entiende, no? Ok. Tu personalidad, hermano, que hablando del alma, tu personalidad es eterna. La palabra hebrea para alma es nefesh. ¿Han escuchado esa palabra, no? Y aparece más de 750 veces en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 35, 18, ya voy a terminar. Y aconteció que al salir del alma, pues murió, dice ahí, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Hay una historia ahí, ¿no? Aquí vemos, no me quiero enfocar en la historia, quiero enfocarme en lo que dice acá, que el alma, ¿qué es lo que le pasó al alma? Sale del cuerpo al morir. O sea, cuando morimos, tu cuerpo deja tu carne, ¿no? Deja de tener, nos aferramos mucho a la carne, ¿no? ¿Qué es más importante, el cuerpo o el espíritu, o el alma? ¿Qué creen ustedes? Bueno, el cuerpo sí, yo entiendo eso, pero lo eterno es lo mejor, ¿no? Entonces acá vemos que el alma sale del cuerpo, el alma no muere, dice que sale, ¿no? Sale del cuerpo. El alma es lo que hace que de alguna forma tú y yo seamos tú y yo. También hay discusión acerca de esto, ¿no? Pero mira, tus pensamientos, ¿tú piensas igual que el que tienes al lado? No, ¿verdad? De hecho, yo me casé con una mujer que es completamente distinto en nuestro pensamiento. Tenemos distintos gustos, todo distinto, ¿verdad? Pero hay algo en lo cual estamos muy de acuerdo, que es en la palabra del Señor. A mí no me gusta, o sea, a ella no le gusta el cilantro y a mí sí, ¿verdad? Pensamos distintas cosas, ¿no? Pero estamos de acuerdo en la palabra del Señor. Entonces, el alma es lo que te hace ser tú, tus pensamientos, tus emociones. ¿Eres igual emocionalmente al otro? No, ¿verdad? A lo mejor uno llora mucho y el otro no llora nada, ¿verdad? Tu memoria, ¿verdad?
las cosas que tú atesoras en la mente, ¿verdad? Tu voluntad, tu capacidad de amar, de odiar, o los buenos y los malos deseos, todo eso está en esta área espiritual, ¿verdad? Que trasciende más allá de lo físico, ¿se entiende, no? Eso no se genera en un músculo como tal, a pesar de que tu cerebro procesa y podemos tener una cátedra, ¿verdad?, acerca del funcionamiento cerebral por un neurólogo, pero entendamos que esto trasciende mucho más allá de lo físico, ¿verdad? Cuando mueres, tu alma sigue consciente, ¿o no? Claro. ¿Se acuerdan ustedes del rico? Ahí en Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro era, ¿no? Él tenía su alma porque él recordaba, ¿no? Sentía dolor, hablaba. ¿De quién? Le estaba hablando al padre Abraham y le gritaba, ¿verdad? Anda y dile a mis hermanos, mi familia, ¿verdad? Se acordaba de Lázaro, como la condición que él tenía, ¿no? O sea, ahí está experimentando algo, ¿no? Entonces reconocía a Abraham y a Lázaro porque de alguna forma lo recordaba, ¿ok? Entonces, el cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo. Ahí tenemos las tres partes, ¿no? Alma, espíritu y cuerpo. Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No debemos despreciar, hermanos, el cuerpo. En serio. No, lo hablábamos el domingo, ¿no? ¿Cómo está la dieta? ¿Está mejorando? Ya nos estamos moviendo, ¿no? ¿Sí o no? Pueden partir, ¿eh? Pueden partir. Pero mejorar los malos hábitos, ¿verdad? No solamente el comer, sino hay otras cosas más. Pero no debemos despreciar el cuerpo. Recuerde que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El cristianismo no es gnóstico, ¿verdad? Que era una herejía que pensaba que el cuerpo es malo, ¿verdad? Y que el alma es buena. Y ellos decían, con el alma adoro a Dios y con el cuerpo peco. Los griegos pensaban eso, ¿verdad? El cuerpo fue creado por Dios y es llamado bueno, ahí en Génesis capítulo 1. Y en 1 Corintios, no lo voy a leer, pero habla y nos hace la advertencia de que no ignoremos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo tanto, tu cuerpo merece o debes delante del Señor tener la misma responsabilidad de cultivar lo espiritual como también en tu cuerpo. Hay una frase muy común que dice, mente sana, ¿se acuerdan, no? Cuerpo sano. Bueno, espiritualmente lo podemos aplicar en la Biblia, ¿no? Porque un cuerpo que está teniendo problemas en nuestra salud nos lleva ¿a qué? ¿A qué nos lleva? A descuidar también nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque no vamos a tener las fuerzas, ¿verdad? Cuando tiene una enfermedad, ¿usted tiene el mismo ánimo para adorar al Señor o no? Para servir al Señor. Probablemente nos aferramos más, le buscamos porque queremos una salida, pero estamos limitados, ¿no? Entonces, el cuerpo no debe ser despreciado por el cristiano, debemos cuidarlo. Ahora, no hay que irse al otro extremo, como algunas sectas, ¿no? Que finalmente crean de esto casi ¿cómo se puede decir? Una doctrina dentro de la misma iglesia. Hay que tener equilibrio, ¿verdad? El cuerpo, recuerde que es temporal. Dice 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, se refiere al cuerpo, se va desgastando. ¿Sí o no? Está desgastado, ¿no? ¿Sí? Todas las mañanas, ¿verdad? Y nos levantamos. Ok, el hombre exterior se va desgastando y el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ok, entonces, no descuides tu espíritu, ¿verdad? A veces pasamos horas alimentando el cuerpo físico, que es rico, ¿no? Disfrutamos comer, está bien, ok, con moderación. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a alimentar lo espiritual? La oración, la lectura de la palabra, la adoración, la comunión con los hermanos, esas cosas alimentan lo espiritual, ¿verdad? El venir a la iglesia alimenta tu vida espiritual. Entonces cuida tu área espiritual, cuida tu alma, tu mente, tus emociones, tu voluntad. No permitas que el pecado endurezca tu conciencia, no permitas que la amargura dañe tus emociones. Lleva tus pensamientos a la obediencia de Dios. Cuida entonces esa área, ¿verdad?, de tu vida. Honra al Señor con tu cuerpo. Amén. Porque no es nuestro cuerpo, ¿verdad? Fue comprado tu cuerpo, mi cuerpo fue comprado a precio de sangre. ¿Sabías eso?
es la pura alma. El cuerpo va a resucitar. El Señor le puso énfasis al cuerpo, entonces tenemos que cuidarlo, ¿verdad? No lo profanemos, ¿verdad? Con cosas inmorales, con drogas, alcoholismo, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva, porque es el templo del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos una tarea, ¿verdad? Estamos entendiendo, ¿no? Alma, cuerpo, espíritu. Si tricotomía, dicotomía, no importa, ¿verdad? Lo mismo. Todo necesita ser, necesita volver a nacer a través del Señor. Dice Primera de Juan, y con esto termino, capítulo 3:3. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Si hay alguien aquí en esta mañana, pero en esta tarde, o nos está viendo a través de esta transmisión, que aún no ha tomado asunto en relación a su salvación de su cuerpo, su alma, su espíritu, hoy es el tiempo, ¿verdad? A través de Jesús podemos hacerlo. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Te invito a creer, te invito a prepararte en tu corazón en relación a este tema, ¿verdad? Dios quiere que seas pleno. Dios puede bendecir tu vida, Dios te puede ayudar en todo lo que necesitas, pero necesitas trabajar estas tres partes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? ¿Les parece o no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, que tú nos permites estar acá en tu casa, Señor. Gracias por todo y gracias por aprender de tu palabra, gracias por tener este hermoso tiempo para reflexionar acerca de lo eterno. Pero tú hoy día nos llamas a reflexionar a lo que hoy tenemos antes de ir más allá de la muerte, Señor. Tú nos has dado, Señor, tu espíritu, un alma, un cuerpo, Señor, el cual necesitamos conocer y cultivar delante de ti a través de tu palabra, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor, a vivir esta vida en plenitud. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todas las personas, Señor, que hoy día puedan luchar con estos pensamientos de muerte, Señor, que tienen un conflicto en su mente, Señor, en relación a estos temas. Padre, tú nos quieres hacer libre y quieres ministrar nuestros corazones. En ti descansamos, Señor, y nos vamos, Señor, con toda nuestra esperanza y nuestra confianza puesta en ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén.